Entendido. Listo. Muy buenas tardes. Ya. Quiero agradecer su presencia a esta presentación. Empezaré por decirles que el pasado año la Facultad de Filosofía de la UNAM publicó... Teacher, ya no se oye. Se desactivó tu micrófono, Lidia. Toca volver el a... audio. Sí. Ok. Gracias, preciosa. Es que yo creo que me lo movieron. Quiero agradecer, buenas tardes a todas, quiero agradecer su presencia a esta presentación. Empezaré por decirles que el año pasado la Facultad de Filosofía... Teacher, de nuevo su micrófono se apagó. Creo que se volvió a desactivar. Listo. Ok. Sí. Empezaré por decirles que el año pasado la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM publicó mi libro Veneno en Broma, los duelos verbales de Hamlet. Es considero, un interesante ensayo sobre el Hamlet de William Shakespeare, una pequeña obra que se aboca a hacer un análisis exhaustivo de la vis cómica del personaje del ser o no ser. Mi acercamiento a la personalidad de Hamlet shakespeariano ha sido catalogado como profundamente antropológico, pues se centra en la oralidad viperina, agresiva, irónica, sarcástica y cínica del príncipe danés. Aspectos reconocibles en el mundo en que vivimos. Mi tratamiento del tema ha sido respaldado con obras como la de Sigmund Freud, El chiste y el inconsciente, o Lo inconsciente, como me lo corregía un alumno, y La risa de Henri Bergson, entre otros. Se recomienda este libro a personas interesadas en ahondar en una faceta poco tratada sobre este grande de la literatura universal. Asimismo, puede resultar atractivo para estudiantes de inglés, pues los diálogos traducidos del Bardo de Avon resultan didácticos, en tanto que, de forma fácil, se establece contacto con el inglés del gran dramaturgo y su habilidad para pintarnos un verdadero personaje redondo. Podría agregarse que la lectura de este ensayo permitiría gozar más del original si se llegara a leer primero este libro, pues siempre resulta informativo saber lo que otras personas opinan acerca de una obra y prepararse para captar más aspectos de la misma. Les puedo compartir que al tener que dar clases de literatura un poco forzada por las circunstancias, encontré que leer acerca de una obra antes de entrar a ella sin conocimientos previos me preparaba para gozar del original, incluso más que si lo hubiera intentado directamente sin ayuda previa. Es decir, se abrían mis ojos y mi mente a un sinnúmero de aspectos que hubieran seguramente escapado a mi percepción. Este libro, pues, este ensayo mío, es una de esas pequeñas ayudas que justamente les menciono, pues habrá de darles un panorama más completo del personaje, al enfocarse en lo burlesco de los juegos de palabras que el dramaturgo pone en boca del personaje. Así pues, les comento que realmente el aspecto en el que me centro en mi libro son los diálogos del príncipe con los otros protagonistas de la obra. Resultado estos diálogos de la interacción con ellos o con ella, en el caso de la bella Ofelia. Los hermosísimos monólogos, por lo pronto, se quedarán para otro momento. Ahora habré, justo y necesario diría yo, de ubicarlos en la obra de Shakespeare en términos generales. En primera instancia, quizás sería interesante puntualizar qué sabemos de este personaje de la literatura universal. Por ejemplo, ¿quién no se ha expresado o ha escuchado a alguien decir ser o no ser? Esa es la cuestión. Línea esta de un monólogo del personaje principal. Asimismo, quizá reconozcamos la imagen icónica de un joven sosteniendo en la mano un cráneo sin cuestionarnos por qué lo hace, de quién es el cráneo o cuáles son las circunstancias. Respecto a los enfoques que se le ha dado a esta gran obra, han sido varios.
estético, ético, filosófico, lógico, incluso feminista. Y su complejidad garantiza que cada nueva época pueda verse reflejada en ella. Y eso precisamente es el caso del libro que aquí comparto con ustedes. Según la Coordinación de Publicaciones de la Facultad de Filosofía UNAM, mencionada en su reseña, mi obra ofrece un punto de vista, como ya lo mencioné con anterioridad, profundamente antropológico, y agrega que es una lectura diferente. Entendemos por antropológico que es un estudio de la realidad del hombre y de las personas, así como de aspectos biológicos y sociales. Y ciertamente, en esta obra mía, los invito a reconocer la representación del carácter y la personalidad humana, porque para eso es la literatura. Muy especialmente cuando el personaje se encuentra en situaciones perturbadoras como la del protagonista. Es entonces que el personaje principal, Hamlet, resulta universal o atemporal, verosímil y muy cercano a nuestras propias vivencias. De ahí entonces el libro que habré de explicarles, o el título que habré de explicarles respecto al título de mi libro, el título que usé, que es, como les dije ya, Veneno en broma, los duelos verbales de Hamlet. Con este título hago alusión a que precisamente el joven príncipe, a quien el fantasma del padre asesinado por su hermano le ha solicitado vengar su muerte, no encuentra la fuerza, por así decirlo, para ejecutar esa venganza ipso facto. Pero, en vez de eso, él decide tomar una actitud extravagante, desquiciada, de loco. Y con ese pretexto, insulta y humilla a quienes le han fallado, repartiendo veneno en broma, con chistes, chanzas, aparentes sinsentidos o comentarios cáusticos y ridiculizantes. Y entonces, en vez de un duelo con espadas o de asesinar a su tío usurpador del trono, al rey Claudio, Hamlet usa su ingenio, su oralidad, su lenguaje venenoso y tóxico como espada, en duelos verbales, metafóricamente hablando, pero siempre actuando como un orate, como un loco. Pero ahora bien, puntualicemos por qué el mundo del estudiante universitario que regresa a su Dinamarca se ha desmoronado. En primer lugar, su padre ha fallecido, pero según el fantasma, por falaz asesinato a manos de su propio hermano, y su madre se ha desposado precisamente con el criminal, y no está consciente de que la unión incestuosa es aborrecible para Hamlet. A su novia Ofelia la convencen su padre Polonio y su hermano Laertes de romper sus relaciones con el príncipe. Los argumentos que le dan es que él es de cuna real, no para ella, y que la interacción con el joven podría resultarle perjudicial en lo relativo a su honra, ¿sí? A su honor, ya saben de qué se está hablando, ¿no? Y la de la familia. De los tres amigos de Hamlet, solo uno le es completamente leal. Los otros dos le fallan también, pues el rey les pide que investiguen qué es en realidad lo que su compañero trae entre manos, dado que Claudio no está convencido de la locura del sobrino. Polonio, padre de Ofelia y secretario de Estado, también está del lado del rey y se ofrece de espía, siendo desleal al príncipe Hamlet. Reconocemos, pues, que el joven está completamente solo, tiene un solo amigo, sincero, y le ha sido arrebatado además la posibilidad de suceder a su padre, el rey Hamlet, en el trono. Ya mencioné que Hamlet no mata de inmediato al asesino del padre y que ciertamente está desmoralizado, decepcionado y fuera de sí mismo. El llamado enigma de Hamlet, el porqué de su morosidad o tendencia a la procrastinación, a dilatar las cosas y no hacerlas rápido, ha sido analizado por muchos críticos de la obra, famosos exégetas, por supuesto. Considero que podemos inferir que su inacción tiene sustento en que el joven universitario, no propiamente un príncipe feudal, siendo más racional, desea corroborar la versión del fantasma. Asimismo,
al personaje se le percibe colocado en un entorno cristiano, curiosamente, lo cual podemos reconocer en algunos de sus parlamentos. Por ejemplo, al enfrentarse al fantasma dice: ángeles del cielo nos protejan, seas espíritu del bien o genio maligno, me llama el destino. O dice: legiones celestiales, añado el infierno, solo Dios y el diablo podrían estar en todas partes. Eso lo dice Hamlet, y luego podemos entender un poco el porqué de su inactividad. Sin embargo, lo interesante es cómo, y ese es el punto que intento demostrar en mi ensayo, es que el muy humano aspecto de la furia reprimida, los sentimientos de frustración, enojo, rencor, desilusión profunda, toman la forma de afrentas verbales, comentarios irónicos, sarcásticos, cínicos y generalmente en forma de bromas o chistes. Y precisamente en su libro El chiste y el inconsciente, o lo inconsciente, Sigmund Freud nos recuerda que las bromas o chanzas hacen surgir algo oculto o escondido, porque son mecanismos de defensa del inconsciente. Y esto nos lo dice Freud. Así, el personaje de William Shakespeare, el melancólico, el de los maravillosos monólogos, resulta ser un personaje redondo, no plano. Es decir, es verosímil, pues sus monólogos y sus diálogos son dos lados de la misma moneda. El gran dolor que lo consume y la carga que lleva sobre sus hombros lo saca, por así decirlo, en sus maravillosos poéticos monólogos, sus introspecciones. Pero también lo saca en esas burlas que, como dice Jorge Portilla en su fenomenología del relajo, siempre aparecen sometidas a intencionalidades que rebasan las suyas específicas al restar valor a personas o situaciones. No en balde, se nos dice que Shakespeare se adelantó a Freud en el catálogo de patologías y que sus obras son un espejo del mundo y de sus habitantes. Ahora bien, aparte de esas generalizaciones respecto a que las actitudes de Hamlet ejemplifican las actitudes de los seres humanos de esta y seguramente otras épocas, lo cual, insisto, lo hace atemporal y vigente, ahora debo presentarles lo que podrán encontrar en mi pequeña obra. Habrán de encontrar que en los diálogos de Hamlet con los otros personajes hay juegos de palabras, ambigüedades, frases ingeniosas y ofensivas que el príncipe lanza a los protagonistas. ¿Y cómo habré yo de acercarlos a esos diálogos que están en el inglés de Shakespeare? Pues precisamente, y eso es una ganancia extra o bonificación de esta lectura. Los diálogos del protagonista sí están en el inglés del Bardo de Avon, interesante y didáctico por lo que implica, pero he dado a pie de página las traducciones de Ángel Luis Pujante y de todas y cada una de las expresiones que se encuentran en el entramado del texto, el cual, el texto mismo, tranquilícense, está en español. Así pues, en las notas a pie de página está dado el significado de lo que se dice en inglés, y ahí hay un aprendizaje, y a veces se hace hincapié en lo que hace risible esas interacciones. Sí, en las notas a pie de página hago notar también en español lo que puede resultar risible por lo ingenioso, precisamente por el uso que el personaje hace del lenguaje en sus duelos verbales. No solo eso, sino que he separado el libro por capítulos, uno para cada personaje que interactúa con Hamlet, haciendo notar el tipo de agresión que se ejerce y el por qué según la relación con Hamlet. Esto lo pueden encontrar interesante, creo yo, pues el análisis de los sentimientos involucrados es particularmente relevante. Agregaré aquí lo que Freud considera como ingenioso. Ingenioso, nos dice Freud, es lo que nos hace reír de terceros.
Por lo tanto, es risible. Este término ya lo usé, es un término de Henri Bergson. Es decir, puede provocar la risa si nos permitimos acercarnos a las sutilezas del lenguaje. Y la frase ingeniosa, ocurrente, aguda, que es el núcleo de las bromas que el autor pone en boca del personaje. Pero además, agrega Freud, que si A agrede a B, C puede reírse. Así pues, en una obra que tomaría aproximadamente 5 horas puesta en escena en su totalidad, estoy hablando por supuesto de la obra de Shakespeare, se da el claroscuro de lo trágico con lo humorístico, una intercalación de fragmentos cómicos para aligerar la tensión de la tragedia. Esto es uno de los grandes méritos del gran dramaturgo inglés, de quien Samuel Johnson decía que sazonaba el prolongado lamento de la tragedia con elementos de la comedia. Esto era lo que Samuel Johnson decía de la forma de manejar la tragedia de Shakespeare. Ahora bien, regresando nuevamente a Freud, él también nos dice que el chiste depende de quien lo oye, no de quien lo hace. Pero sin duda, yo esperaría lograr que ustedes reconozcan conmigo en la lectura de mi tratamiento del Hamlet de Shakespeare que la agudeza, la mordacidad, el cinismo, la sagacidad, es decir, lo irónico, lo sarcástico y, repito, lo cínico de este muy interesante personaje de Shakespeare son sentimientos soterrados en el inconsciente y son una forma de defenderse. Ciertamente. Y nuevamente hago insistencia sobre esto, de que es una forma que está soterrada y que surge porque es una forma y mecanismo de defensa. Las definiciones dadas a pie de página sobre las palabras ironía, sarcasmo, cinismo y los sinónimos que agrego también a pie de página, habrán de resaltar la cobertura que una palabra tiene a diferencia de otra, lo cual permitiría captar en realidad el impacto de la acometida o el daño. Voy a dar un ejemplo. No es lo mismo decir que alguien es agresivo a que es cáustico. ¿Sí me explico? Entonces, toda la cantidad de sinónimos que pongo pretenden estar ahí para que precisamente se capte cómo el cinismo o el sarcasmo puede ir más allá de algo que sea ligero. Puede ser muy, muy cruel. Muy bien. Ahora, a continuación, más o menos una breve exposición del tipo de agresiones verbales que Hamlet maneja con los otros protagonistas. Aquí yo les podría decir que me pueden hacer preguntas, pero creo que mejor me sigo de frente y si quieren apunten las preguntas. ¿Sí? Entonces voy a hablar del tipo de agresiones verbales que Hamlet maneja con los otros protagonistas. Me gusta hacer, como dice el proverbio, que según el sapo, la pedrada. ¿Sí? Entonces, el mayor sapo, el primero es Claudio, por supuesto, el que le quitó el trono, el que asesinó al padre. Respecto a los personajes que le han fallado, ya les digo, mencionaría a Claudio, el asesino del padre, el oficialmente rey de Dinamarca, político sagaz que quiere mantener al joven bajo la lupa. Su actitud hacia su sobrino, sin embargo, es hipócrita y recelosa. Hamlet, claro, haciéndose pasar por desquiciado, responde, fíjese muy bien, como normalmente hacemos nosotros mismos con alguien que tiene una posición jerárquica superior a la de nosotros, a la de uno. Con lo que podría decirse que es una subversión cómica de la autoridad. Y habrá de agredir a Claudio con chistes tendenciosos, con ambigüedades, veladas agresiones, con sutilezas o evasiones del punto, las llamadas sofismas. Es decir, el príncipe se muestra taimado y reverente. Entonces, con el tío usa su versión cómica de la autoridad, chistes tendenciosos. Es lo que él maneja con el tío. Según el sapo, la pedrada. Y entonces les doy un ejemplo de esto. En un momento determinado, Hamlet hablando, bueno, hay 20,000 chistes y mandadas
por un tubo con el tío, pero les voy a dar un chiste que Hamlet le hace al rey, uno solo, porque si no me podría pasar mucho tiempo platicándoles lo que Hamlet les dice y les hace, pero fíjese, platica con el rey y le dice lo siguiente: un hombre puede pescar con el gusano que ha comido de un rey y comerse luego el pez que se comió aquel gusano. Y para ser más sarcástico, le dice al rey: solo para mostraros que un rey puede luego viajar por las tripas de un mendigo. ¿Se fijan? Diciéndoselo al rey. Y el rey, Claudio, como que pretende no entender. Finalmente, todo el mundo dice que Hamlet está loco, y entonces Claudio se hace ahí como el atarantado y el que no entiende las agresiones. Pero este es simplemente uno de los muchos chistes que Hamlet le hace a Claudio y de las muchas sutilezas. Es el primer ejemplo de humor negro que Hamlet nos da. Es precisamente en su interacción con el rey que el príncipe le dice con cinismo al tío que la obra teatral que habrá de reproducir el asesinato del padre no tiene nada ofensivo, que es únicamente veneno en broma, poison in jest, pero que ellos dos, Hamlet y el tío, que están libres de culpa, no los toque el argumento. Aquí les muestro en mi libro la imagen hermosísima de ese momento en que se va a presentar la obra en escena y el rey está preguntando muy apurado que si va a haber algo malo. Y Hamlet dice: no, nada ofensivo. No, para ti, para mí, que somos unos angelitos literalmente, no hay nada que nos ofenda. Y eso está por dentro, hermosísima la reproducción, y por afuera también en el título, ¿no? Los duelos verbales de Hamlet. Como ven, es un librito muy pequeño. Entonces ya les mostré esto, el momento en que Hamlet usa el término es veneno en broma, pero no te apures, tú no tienes problemas. Ok, entonces, por supuesto que al ver la representación misma ya, la obra de teatro, el rey, al ver porque la representación es una imitación del asesinato del padre de Hamlet. Entonces, cuando el rey ve que la representación, el rey Claudio se da cuenta que están representando el asesinato y reacciona dejando la escena, la sala, actitud que ante los ojos de Hamlet, ahora sí corrobora la verdad del fantasma. ¿Se acuerdan que les dije que a lo mejor dudaba del fantasma? Entonces, finalmente pareciera que el príncipe danés ahora sí ya va a ejecutar su venganza por el padre asesinado, pero no. Una circunstancia relacionada con nociones religiosas hacen que nuevamente posponga lo que ha sido solicitado de él, la venganza. Hay una situación en que el rey se va a rezar y Hamlet dice: no, si lo mato ahorita y el señor está rezando, lo mando derechito al cielo. Estas nociones religiosas que se tenían antaño, ¿no? Entonces, otro personaje del cual Hamlet se mofa, embrolla y agrede con ironías es Polonio. Ya les dije, el padre de Ofelia y el secretario de Estado. En realidad, la forma de vengarse de este hombre, padre de Ofelia y consejero del rey, es la ridiculización. Esa es la otra forma. La ridiculización. La ridiculización es con chistes por degradación. Yo ridiculizo a alguien degradándolo. Entonces, explico aquí que los diálogos intercalados en el capítulo de este personaje dan fe de que Polonio es un personaje que tiene rasgos de personalidad que lo hacen caricaturizable. Por ejemplo, su prepotencia, su exceso de seguridad, su verbosidad, su fatuidad en general. Entonces, eso lo hacen objeto de lo que Freud llama, como les decía yo, chistes por degradación, los cuales son, lo que les acabo de enseñar, un procedimiento para disminuir, rebajar o envilecer a personas u objetos respetables investidos de autoridad. Estas interacciones son, como se ha mencionado antes, las que resultan ser risibles y cómicas para la hilaridad del lector o el público. Les doy un ejemplo. Hamlet le encanta embrollar a Polonio. Polonio se deja embrollar, de por sí habla mucho y se deja embrollar fácilmente. Polonio le pregunta a Hamlet: ¿sabéis quién soy, señor? Y Hamlet dice: perfectísimamente, sois un pescadero, un fishmonger, le dice él. ¿Yo? No, señor. Ay, pues ojalá, le dice Hamlet, fueseis tan honrado. ¿Honrado, señor? Claro,
como va el mundo, ser honrado es 1 entre 10,000. Aquí se hace un juego de palabras, nos los explica Jenkins, el editor del libro de la Arden, de la edición Arden, nos hace la explicación de fishmonger, está jugando Hamlet con la palabra fleshmonger, que es tratante de blancas. Y así son los chistes de Hamlet, como que nos tienen que explicar a veces. Un fleshmonger, entonces Hamlet está sugiriendo acá que el papá de Ofelia es un tratante de blancas, quizá refiriéndose con gran enojo a que ha manejado bien a su hija, no sé qué traiga Hamlet en la cabeza, pero siente que, entonces bromea, agrede a Polonio diciéndole eso. Y no solamente eso, sino posteriormente, otro ejemplo más, lo humilla directamente, de forma directa, y le dice, ok, los viejos tienen la barba cana, la cara llena de arrugas, los ojos segregando resina o savia de ciruela y andan escasos de juicios. Y Polonio, todos los contrincantes de Hamlet, como que no saben qué contestarle, porque todos estos personajes creen que él está loco. Entre que es el príncipe y que está loco, pues mejor no se meten con él. Entonces, hay muchos, bueno, no, a Polonio lo pone pinto y regado con 1001 cosas. Hablando de Ofelia, el capítulo de Ofelia, realmente uno, yo creo que no lo puede catalogar de cómico, pues la forma en que el joven príncipe trata a la mujer que alguna vez amó es realmente ofensiva y degradante. Los chistes obscenos son en su mayoría verdaderas agresiones verbales. Freud los cataloga de chistes verdes y nosotros, en mi país y en el de ustedes, lo conocemos como chistes colorados. ¿Verdad que sí? Los chistes obscenos, ¿sí? Entonces, Hamlet, a diestra y siniestra, maltrata a Ofelia y no, sin duda que esos chistes verdes o colorados, del color que sean, serían actualmente catalogados como verdadera violencia de género. Ciertamente, actualmente, violencia de género, porque no se vale tratar a alguien que amaste en esa forma, ¿no? Recordemos que sumisamente, diría yo, se aleja de su amado en los momentos más difíciles de su vida. Las razones ya se explicaron: cuidar su honra, no vaya a ser que por ahí tenga luego un bebecito o alguna cosa así, y no interactuar con alguien de mayor rango que ella. Pero además, Polonio y Claudio también deciden usarla como señuelo para ver si la locura de Hamlet es por el rechazo amoroso. Entonces, en el diálogo que Ofelia tiene con Hamlet, Hamlet le declara con despecho no haberla amado, maneja los dobles sentidos, chistes eróticos, lujuriosos, ironías y sarcasmos. No olvidemos que la ironía es algo medio sutil y sarcasmo es realmente cruel. Y entonces, además, Freud llama que en esta interacción hay el componente sadista. Y nos explica Freud que el sadismo es el sentimiento libidinoso al que se opone un obstáculo y que ciertamente puede incluir el componente sadista. Es decir, el objeto sexual no logrado es objeto de sadismo. Entonces hay hostilidad y crueldad contra Ofelia. Es el objeto sexual no logrado. Y yo me pregunto, con todas esas agresiones, ¿no hay veneno en broma también? Les voy a dar unos ejemplos. Durante la obra, hay un momento dado durante la obra, la que les enseñé aquí ahorita, que están muy sentaditos. Bueno, ya les abrí en la página equivocada, pero están muy sentados viendo, van a presentar la obra. Ahí está Ofelia y en la parte de abajo está Hamlet reclinado. Y Hamlet le dice a Ofelia, ¿me puedo echar en tu regazo? Estas son traducciones de Ángel Luis Pujante. Y le dice Hamlet, ay, no, mi señor. Y Hamlet le dice, bueno, quiero decir mi cabeza en tu regazo. ¿Creéis que pensaba en el asunto? Le dice Hamlet. El asunto, entre comillas, ¿eh? Y suavemente Ofelia le dice, no, señor, no creo nada. Pues ella es una muchachita joven, ingenua y medio tontita, yo creo, no sé. El joven lascivamente le responde, ay, dice, ¿no está mal echarse entre las piernas de una dama? Y entonces la Ofelia le dice, ¿cómo, señor? Nada, dice Hamlet, haciéndose otra vez el desquiciado. Es decir, avienta los enojos, los chistes, las agresiones, y luego se hace otra vez el loco, ¿no? Y luego, posteriormente, Ofelia le dice, también están platicando sobre la obra, y Ofelia le dice,
porque Hamlet ha estado explicando cosas, y le dice Hamlet, hacéis bien de coro explicando la obra. Y Hamlet les contesta con una obscenidad. Y le dice, ¿podría decir el diálogo entre vos si viera a los títeres en danza? Danza como retosar en un momento locochón, ¿no? Ofelia parece reaccionar y le dice, ay, estáis muy mordaz, señor. Finalmente se le prende el foco. Estáis muy mordaz, señor. Y Hamlet les contesta, fíjese corrosivamente, ya no nomás agresivo, le dice, quitarme el hambre os costará un buen suspiro. Pues ni más ni menos Jenkins nos explica, porque a lo mejor uno no entiende a veces esos chistes. Pareciera ser que Jenkins dice que Hamlet está sugiriendo el gruñido de una joven o de una mujer perdiendo la virginidad. Entonces, sí, así de agresivo, así de corrosivo el Hamlet. Te costaría quitarme el hambre, os costaría un buen suspiro. Como diciendo, primero y luego ya veremos, ¿no? Ok. Regresando ya, entonces, esto de Ofelia es como, no sabes si llorar o reír con ella. Con ella no puedes reír, yo creo que lloras de ver cómo la maltrata. Ustedes sabrán que Ofelia se vuelve eventualmente loca, se los platicaré al ratito. Regresando a los chistes tendenciosos, que es una forma de hacer bromas, lo utilizaré también para catalogar la interacción del príncipe con su tío. Bueno, perdón, lo utilicé para catalogar los chistes tendenciosos, utilicé esto para catalogar la interacción del príncipe con su tío. Y habré de mencionar aquí que la interacción de Hamlet con sus dos amigos, Rosencrantz y Guildenstern, también los utiliza para ponerlos en su lugar. Cuando se da cuenta que lo están espiando. Antes de reconocer que sus compañeros de escuela le estaban tratando de sacar información por solicitud del rey, vemos otro sentido del humor. Cuando primeramente Hamlet saluda a los amigos, los saluda de una forma amigable, con otro sentido del humor, porque no todo el sentido del humor es como el que estoy planteando aquí. Hay el sentido del humor que no emana de sentimientos soterrados, ni es producto de frustraciones y de enojos, sino aquel que es realmente amable e ingenioso. Y con estos amigos se da un albur al estilo mexicano, un albur que está definido en algún libro de los que leí, que está definido en mi libro, pero fíjese la diferente interacción de estos jóvenes bromeando sobre la vida en forma juvenil. Hamlet le pregunta a los dos amigos, y aquí viene el albur, ¿cómo están, muchachos? Igual que el común, le dice Rosencrantz, igual que el común de los mortales, contentos de no pasar de contentos. Del gorro de la fortuna no somos la borla. Y Hamlet les dice, ¿ni las suelas de sus zapatos? No, señor, le dice Rosencrantz, tampoco. Ah, entonces ¿vivís por la cintura o en el centro de sus favores? Y Guildenstern, ya entendiendo el albur, dice, en su intimidad, señor. Ah, le dice Hamlet, así que en sus partes. Pero si se fijan, aquí no hay agresión, aquí hay una interacción, como dicen, como de bromas entre muchachos jóvenes, hablando de la pobre fortuna como si fuera una loca, una putilla, ¿no? ¿Ok? Y Hamlet en efecto dice, claro, es una golfa, perdón, yo usé la otra palabra, la inapropiada. ¿Ok? Bueno, para terminar, habré de mencionar la interacción de Hamlet con los enterradores. Esto sucede en el cementerio, coincidentemente en el espacio donde iban a enterrar a Ofelia, en ese momento en que iban a enterrar a Ofelia, y el enterrador es simple y sencillamente una persona del pueblo, es una persona del pueblo, eran los famosos enterradores, que eran clowns, que se asaban para aliviar la tragedia, para aliviar el momento trágico y toda la tensión que se podía provocar en el público. El enterrador, una de las cosas que dice en un momento dado, cuestiona, voy a darles dos ejemplos nada más, cuestiona la posición social de Ofelia y cómo esa posición social le permite recibir un tratamiento especial en cuanto a su entierro, pues el enterrador dice, que por ahí dicen las malas lenguas, que se suicidó. Él dice lo siguiente, es una pena que los grandes, los poderosos, tengan más derecho a ahogarse o colgarse que sus hermanos cristianos. Ok,
no dice ok, porque eso sería gringo. Se va a dar sepultura en Tierra Santa a la que conscientemente buscó su salvación. Fíjense la forma de hablar del suicidio, la que conscientemente buscó su salvación. Buscó su salvación, la Ofelia, como si fuera suicidio. Ahora, ya después, posteriormente, esta frase a mí me encanta porque hay un juego muy especial de palabras. Hamlet le dice, ya luego están interactuando, está cavando el enterrador una fosa, y Hamlet le dice, ¿de quién es esta fosa? Y le contesta, porque es el único personaje que tiene el mismo juego de palabras que Hamlet. Le dice, mía, señor, será tuya porque te has metido adentro de ella, le dice Hamlet. Y como vos estás fuera, no es vuestra. Pero Hamlet ya quiere acabar de preguntar, ¿para qué hombre la cavas? Y el enterrador le dice, para ningún hombre, señor. ¿Para qué mujer? Para ninguna tampoco. Pues entonces, ¿a quién van a enterrar? A una que fue mujer, pero que en paz descanse, ya está muerta. ¿Sí ven los juegos de palabras? Es decir, esta lectura es una joya. Es decir, termino con este extraordinario intercambio de respuestas ingeniosas entre el protagonista y el personaje secundario. Esta es verdadera comicidad lúgubre, es fino humor negro. En un momento dado ya había Hamlet usado estas bromas, estos sentimientos sobre Polonio, el hecho de que cuando iba a enterrar a Polonio le preguntaban es decir, este humor negro se presenta antes de este momento de los enterradores. Les comento nada más 2 chistes o 3 sobre Polonio, cuando va Hamlet a ir a enterrar a Polonio, para que vean el sentido humor negro de Hamlet respecto a Polonio. Le preguntan a Polonio que dónde puso el cuerpo a Hamlet, que dónde puso el cuerpo de Polonio. Y Hamlet contesta, ¿lo puse? No, está donde está cenando, no donde come, sino donde es comido. Tiene encima una asamblea de gusanos políticos. Porque se acuerdan que enterraban a las personas, no las incineraban como ahora. Entonces, tiene encima una verdadera asamblea de gusanos políticos. Y entonces, inclusive luego les preguntan, ¿dónde está Polonio? Le vuelven a preguntar los amigos. Dice, miren, está en el cielo, enviad allá a verlo, y si vuestro mensajero no lo encuentra, id vos mismo a buscarle al otro reino. Pero, para decir verdad, si no dais con él en lo que resta del mes, lo oleréis al subir los escalones de la galería. Típico humor negro, el que Hamlet usa cuando habla de Polonio en forma peyorativa, y luego típico, y como decía yo, comicidad lúgubre, cuando habla con el enterrador. ¿Sí? Bueno, mis amores, creo que me equivoqué en el uso de unas cosas aquí, pero no leas. ¿Algunas preguntas? Con mucho gusto. Digo yo que si tienen preguntas sobre mi Hamlet, que Vygotsky dice que yo puedo decir que es mi Hamlet, porque como yo me metí a estudiarlo y trabajarlo, puedo hablar de mi Hamlet. Si tienen preguntas de mi Hamlet, con gusto las contesto, y si tienen preguntas del Hamlet de Shakespeare, también con mucho gusto las contesto. Pues muchas gracias, Lidia, que pues un libro que se muestra lleno de revelaciones, ¿no? De cosas muy profundas en su lectura, tanto desde la perspectiva psicológica como la psicoanalítica, pero ciertamente cabe remarcar que el estudio del lenguaje es muy profundo. Sí. Por sí, Shakespeare siempre presenta una complejidad en el lenguaje, y creo que es muy rico cómo has conectado todas estas partes que logran evidenciar que Shakespeare sí dio con la naturaleza humana y la logró imprimir en estos textos. Como en este caso, la represión, las cosas que no se resuelven, ¿no? Como ya mostraría Bergman en su obra de Las fresas salvajes, las fresas que no se recogieron en su tiempo, vuelven y no dejan en paz, ¿no? A un pobre Hamlet que es muy hostil, pero a la vez pareciera que ni siquiera es su culpa suya, aunque es muy inteligente. Mira, es tan inteligente que los otros no pueden pelear con él, porque además lo hace de loco, ¿no? Solamente el enterrador le hace el juego. Claro. Sí, Orlando. No se les olvide
bueno, Hamlet muere al final, ¿no? Es una tragedia, mueren todos. En alguna ocasión, leyendo el libro con mis alumnas, me decían, maestra, ¿se murieron todos? Le digo, sí, si hubiera perro también hubiera muerto. ¿Sí? Todos mueren, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí Laura Reyes tiene una pregunta, le vamos a hacer Adelante, una Laura. pregunta. Hola, maestra Lidia. Pues muchas felicidades por el libro. Fue una presentación muy amena, me gustó muchísimo. Y además, no sé, siento que en el tema del encuentro, pues tiene que ver mucho, ¿no? La comprensión de lectura, porque justamente para comprender estos juegos verbales de Hamlet, pues se tiene que estudiar de manera muy precisa a la lengua, ¿no? Y es lo que pasa en todos los idiomas. Cuando uno empieza, ¿no? Que conoce tal vez a personas extranjeras, o yo he visto que le dicen a alguien que no sabe español, como dile esto al del camión o cualquier cosa, y son como albures que la persona extranjera no entiende. No, no, claro. Y esto es lo Bueno, por mismo, eso ¿no? yo te ayudo en las notas de pie de página. Son como 300 notas de pie de página, mija. Pero no Exacto, te y eso está... asustes. No, 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 para nada. De hecho, me gusta mucho porque es eso, ¿no? Es ver No te cómo asustes. uno tiene que ver todo el lenguaje y que el lenguaje es mucho más que palabras, ¿no? Y es mucho Sí. ¿Y como más saben de lo qué? que La parte pensamos. linda es que como son los diálogos, Orlando es mucho más fácil que los monólogos. ¿Sí me entiendes? Si tú te metes un monólogo, bueno, entre la poesía y la ritma y no sé qué, es otra cosa. Los diálogos son mucho más pequeños, más simplistas, y entonces ahí le entras a Shakespeare de repente en forma fácil. Y además, ay, perdón, todavía tengo una duda, o bueno, es como del Shakespeare, De ya digo, adelante, del Hamlet, al revés, ¿no? Del Hamlet al de revés del Shakespeare. de Shakespeare. Exactamente. Entonces, ¿usted opina que Hamlet sí es, o sea, que finge su locura? Porque yo siempre que Claro, lo he leído, yo sí, no, claro. yo creo que es como más bien la pena, ¿no? La que en parte sí Mira, lo mija, está volviendo loco. él dice, porque todo, acuérdense que cuando uno lee literatura, uno tiene que fijarse en las palabras que el autor nos da. Nosotros no nos podemos salir de las palabras que el autor te da. En este caso, Hamlet le pone Shakespeare en la boca, voy a empezar a actuar como loco, le dice a su amigo Horacio. Si cuando el fantasma tiene la relación, se presenta con Hamlet, termina la sesión con el fantasma y Hamlet baja con su amigo Horacio y le dice, a partir de este momento voy a poner una actitud extravagante, anti-disposition, y voy a actuar como loco. Lo dice, Shakespeare se lo pone en boca de Hamlet. Shakespeare nos dice que Hamlet actúa así porque quiere corroborar. No se les olvide que el tío ya está en el trono. Hamlet no tiene como decimos en español, el control de la situación. Entonces él tiene que corroborar si de veras, y entonces lo hace portándose como loco. Eso es lo divertido. Cuando yo vi la película de Kenneth Branagh aquí en México, estaba yo escribiendo mi libro y entonces me decían que por qué me iba yo a todo eso. Y yo me fui a ver aquí la película de Kenneth Branagh, si alguna vez la logran ver, y la gente en México se reía de las agresiones de Hamlet a Polonio y de las agresiones de Hamlet al rey en México, con subtítulos en español, la gente se reía. Entonces, ese es el propósito. Y el Hamlet actúa de loco y claro que te la crees. ¿Sí? Bueno, se la creen ellos, los otros. Nosotros sabemos, el lector sabe que Hamlet no está loco. Es más, Ofelia sí se vuelve loca de veras y Ofelia sí se muere porque se ahoga. Por ahí hay una nueva película que no la vean porque es una falacia, es un plagio horrible que se llama Ofelia. Y esa Ofelia una señora Rice, hollywoodense, la cosa, cambia completamente la personalidad de Ofelia, la quiere hacer ver como una mujer fuerte y Ofelia ni siquiera se ahoga, hombre. Es más, Ofelia acaba con una bebé caminando por ahí por los pastos como si fuera la hija de Hamlet. ¿Te fijas, Orlando, qué plagio? No solamente es plagio, sino es una distorsión, porque una cosa es la creatividad sobre una obra. Yo aquí no estoy distorsionando la obra, yo me estoy apegando 100% a lo que Shakespeare usó. Por eso te digo que no está loco. Y Ofelia sí se vuelve loca. Entonces, la película de Ofelia, si la ven, nada más véanla con todo el entendimiento de que ni Ofelia es la Ofelia del Shakespeare, ni Polonio es el Polonio de Shakespeare. ¿Sí? Nada más sépanse eso. ¿Sabes? Es más, el Hamlet no actúa como loco en la película de Ofelia. Entonces, ¿dónde está entonces toda esta serie de palabras y todos estos chistes que Shakespeare pone en boca del personaje? Si le vas a quitar a Hamlet su locura, su locura pretendida, entonces ya no va a haber ningún chiste, ¿verdad? ¿Sí me entiendes, Laura?
Sí, sí, claro, claro. No o sé sea, si te sí. convencí que no está loco. Pues sí, pero no, pero esas son cosas que se pueden debatir siempre, pero pues aún No así siempre, muy, muy pero bien. se pueden debatir, pero yo te llevaría a las líneas donde Hamlet dice, porque yo sí fui maestra de literatura y era muy rígida con mis alumnos en decir, a ver, ¿qué dice el personaje? ¿Qué palabras usa el personaje? ¿Qué palabras usa el autor? Porque una cosa es la lectura, la primera tienes que tener la lectura receptiva y luego ya la responsiva, tú respondes. Pero cuando Hamlet está diciendo, voy a actuar como loco, Hamlet está haciendo una declaración. Y con Horacio, cada vez que habla con Horacio, lo loco se le quita. Qué curioso, ¿no? No sé, digo, tú y yo podríamos tener una sesión y te enseñaría yo la línea. Y también, bueno, Maravilloso. esto, Yo abierta a todo, pero muchísimas Abierta a todo, gracias. Laura. Sí, Como sí, maestra de sí. literatura te metería yo a las líneas. Sí, sí, sí. No, muchas gracias. De nada, Laura, con mucho cariño, por supuesto. Te metería a las líneas, pero con mucho cariño. Dime, Orlando. sí, y bueno, justo esto evidencia que cómo es la inteligencia un rasgo también de cierto tipo de patologías, Claro, como un exceso de inteligencia, un exceso de ver cosas, ¿no? Que digamos no otros pueden ver, te da también una especie de desconexión con el mundo, ¿no? Y la ironía se vuelve una especie de puente. no, la So- ironía es tremenda. De veras, la ironía, el cinismo y el sarcasmo, ese es el sentido del humor de Hamlet. Ironía, sarcasmo, cinismo. No sabes cómo dice expresiones cínicas, se critica al mundo, critica a la esposa, a la mujer dice la fragilidad, tu nombre es mujer, pierde todo el interés por el mundo, está desilusionado. Y fíjate, Orlando, que hay dos personajes en la obra de Shakespeare que contrastan muy hábilmente con este príncipe danés. Dos jóvenes como él, que actúan completamente diferente, porque Shakespeare es muy hábil, digo, no es lo que yo te estoy diciendo, todos sabemos que Shakespeare ha trascendido y es un clásico universal porque es muy hábil, te da dos personajes jóvenes y el Laertes reacciona cuando matan a su padre, porque Apolonio lo mata, Hamlet, con porque estaba espiando cuando Hamlet hablaba con la madre. Entonces Hamlet mata a Polonio, que esa hoja creo que se me traspapeló, fíjense. Hamlet mata a Polonio, pero entonces Laertes, cuando él está, ambos muchachos, Laertes y Hamlet, son universitarios ambos. Uno había estado estudiando en París y otro había estado estudiando en Alemania. Ambos regresan a Dinamarca para el funeral del rey. Laertes regresa a París, Hamlet lo quiere mantener el rey bajo su cuidado, bajo sus ojos, y entonces Hamlet lo convence de que se quede en Dinamarca. Cuando Laertes se entera de la muerte del padre, Laertes se viene como príncipe feudal, listo para matar. Él pensaba que tenía que matar al rey Claudio, pero el rey Claudio, que es el gran político y es muy sagaz, lo convence. No fui yo, fue Hamlet. Y además, vamos a hacer entre tú y yo una situación donde vas a hacer un duelo con Hamlet, porque la gente del pueblo ama al príncipe. Vamos a hacer un duelo y en el duelo vas a envenenar tu espada y vas a matar a Hamlet por el veneno o por la espada. Entonces te digo, ahí está esta diferencia entre el aparentemente joven feudal y luego hay otro joven que está yendo con sus soldaditos, digo, estoy bromeando, yendo con sus soldados a recuperar tierras perdidas que perdió el rey de Noruega. Entonces, y Hamlet es completamente diferente, es mucho más, no sé si es racional, y como dices tú, Orlando, este exceso de la tristeza creo que lo corroe, al punto que lo desquicia, pero cuando habla con Horacio, está el nuevo Hamlet, y está cuando está con los amigos, también está el Hamlet joven, el Hamlet alegre. Entonces, nada más cuando está con los que tiene que estar y maltratar, con esos es que le sale la locura. Sí, Orlando. Yo no sé si el psicólogo le mandaría pastillas, digo, para tranquilizarlo, pero le sale donde le tiene que salir, o quién sabe si el psicólogo no terminaría creyéndole el cuento creyéndole el cuento de que, de, de que más bien no de que es creyéndose el loco. cuento de que es loco, sí. Claro, claro. Claro, Sí, porque sí. depende de lo que... Hamlet es lo suficientemente inteligente. Mira, en alguna ocasión alguien me dijo, cuando vas a hacer un libro, vas a hacer algún escrito, todo el mundo te tiene opiniones que dar. No, hombre, es que ninguno es inteligente como Hamlet. Pues no, claro que ninguno es igual de inteligente que Hamlet. Si Hamlet de entrada era universitario y regresó a su país,
venía de estudiar, no decían que estudiaba, pero estudiaba en Alemania. Entonces era un muchacho inteligente, era racional y tenía una noción de cierta, digamos, cierta noción religiosa. El incesto de la madre es una cosa que lo desgarra. Por ahí hay un ensayo escrito de un señor Jones sobre que si Hamlet, ya saben, el clásico amor, ¿cómo le llaman? El amor hacia la madre es el complejo de Edipo. Pues no lo sabría yo decir porque no hay indicación. Lo que hay es un coraje horrible a la relación incestuosa del tío y la madre. Digo, lo desquicia que la madre se haya casado con el tío hermano del papá. ¿Sí? Entonces, sí, claro que sí, Orlando. Todas esas patologías, como dices tú, pues como te lo dije hace ratito, ¿no? Shakespeare se adelantó a todas esas patologías. ¿Y dónde está que Hamlet había dejado de ser loco o no? Fíjate, curiosamente, cuando él se reencuentra con que Ofelia murió y se ahogó, Hamlet declara sobre la tumba que 20,000 hermanos no la amaban más que ella, que él, que 20,000 hermanos no la amaban más que él. Pues para haberlo sabido, la pobre Ofelia, entre que la trató requete mal, muy, muy, muy mal, y que mató al papá, digo, se volvió loca la mujercita. Por eso les digo, la señora Rice, que no sé quién es, pero me dicen que ha hecho películas, la señora Rice hizo ahí una tergiversación horrible de este personaje que está lastimadísimo por el novio, y luego además el novio te mata al papá, se vuelve loca la mujer, ¿sabes? Y en la película, otra véanla si quieren, nada más por lo hollywoodense, pero no la crean, ¿eh? Claro, estamos acostumbrados a que Hollywood no tiene referencias, no cita referencias. Pero, Orlando, yo creo que por ahí alguien de los shakespearianos tendría que decir algo al respecto. bueno, estamos afortunadamente escuchándote, Lidia, que se está planteando esto, ¿no? dentro de estas mesas. Y afortunadamente también tenemos todavía 2 preguntas Ok, de con profesor gusto, Gerardo mijo. y de Ingrid. A ver, Adelante. Ingrid, encantada. Hola, teacher. Hola, preciosa. Bueno, es que yo quisiera más que nada contemplar, bueno, preguntarle a usted desde su perspectiva como Lidia Flores. Yo recuerdo que en esta obra, perdón, maneja pues básicamente la cuestión del significado de la vida frente a la muerte, ¿no? Claro. Y recuerdo que en algún momento cuando la leí, porque ya tiene bastante tiempo que la leí, menciona una parte que es ser o no ser. Y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que usted me pudiera explicar para usted qué le da esa frase, qué significado le da a la parte de su libro. Mira, Gracias. preciosa, yo fui muy afortunada. A mí me da hasta pena decirlo, pero fue mi tesina. Y fue un alumno el que muchos años después, en la clase que yo les platicaba, como ustedes les platico, de cómo la agresión y leonía, etcétera, fue un alumno mío el que me dijo, Lidia, tú lo tienes que convertir esto en libro. ¿Sí? Fue un alumno mío el que me inspiró que yo lo convirtiera en libro. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo leí muchas cosas porque ya de entrada mi profesor me dio muchísimas lecturas de Hamlet, sobre Shakespeare y Hamlet, cuando yo estaba haciendo, ya de señora, estaba yo haciendo mi tesina. Y me hizo favor de proporcionar todo tipo de información, todo tipo de lecturas para que yo abriera muy bien mi panorama de lo que yo iba a tratar en este librito mío. Ya desde entonces, no te digo desde qué año, desde 1998 fue que yo me recibí de letras inglesas. Y entonces quedó esa tesina. Y yo manejaba todos los años con mis alumnos en la clase de lectura de comprensión, y que ya ves que hay una lección sobre Hamlet, pues claro, les platicaba yo y que esto y que lo otro. Y este alumno fue el que me dijo, Lidia, esto tiene que convertirse en un libro. Pero lo que tú me preguntas sobre el ser o no ser, mira, Hamlet, no encuentro ahorita los papeles, yo sabía que me iba a pasar. Hamlet tiene, les hablaba yo de una comicidad lúgubre, ¿no? Hamlet tiene esta actitud ante la vida. Hamlet está tan decepcionado que todo está corrupto. El trono, Dinamarca, está corrupta. El tío está corrupto. Le provoca mucho interés el hablar sobre la muerte. Hay un interés mórbido sobre la muerte. Con el enterrador tiene por ahí unos diálogos de que cuánto tiempo dura una persona antes de pudrirse. ¿Sí me entiendes? De plano. Entonces, en ese ser o no ser, Hamlet va pasando por etapas. Tiene la gran carga sobre las espaldas. Tiene la gran carga sobre las espaldas de vengar al tío, pero no encuentra el cuándo y el cómo.
Y entonces Hamlet en sus monólogos, en cada uno de sus monólogos, va regañándose de forma diferente, se flagela de forma diferente. En el famoso monólogo de ser o no ser, esa es la cuestión, Hamlet no está considerando la parte ontológica del ser o no ser, que si soy o no soy un buen profesionista, si soy o no soy una mujer correcta. No, él está considerando si debe de suicidarse o no debe de suicidarse, porque él analiza que es más fácil agarrar una espada y terminar con tu vida. Si tú lees ese monólogo, que lo podrías leer en los Spark Notes, que podrías leer el inglés en moderno y luego inglés antiguo. En ese Spark Notes te da la versión inglesa y luego te da la versión del mismo en el caso del monólogo, te da la misma versión en el inglés de Shakespeare y luego el inglés actual, ¿no? Él nada más está cuestionando si vale la pena vivir o que es más fácil terminar con la vida y terminar con porque qué difícil es soportar esto y soportar aquello y te hace todo un listado de lo difícil que es la vida. Entonces, como ves, y él además en un momento dado también tiene actitudes como, bueno, si hay que morir, hay que morir, como diciendo, él tiene una tendencia hacia este fatalismo, quizá por lo mismo que ha vivido, ¿no? Él hace estas tendencias y él dice estas cosas respecto a la muerte, lo que ha de ser, y lo que no ha de ser, y cuando sea, que sea. ¿Sí? Algo así, más o menos, lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces, no sé si te contesté tu pregunta, preciosa. Entonces, no es el ser o no ser ontológico, ¿eh? Es el ser o no ser, digo, me suicido o no me suicido. Agarro una y me la meto y termino con todo este sufrir, porque hay otros momentos es más, hay momentos en que en otro monólogo se regaña, dice, es que parezco una mujer de la calle, para no usar la misma palabra de hace ratito que está inapropiada, parezco esto. Además, su cinismo lo aplica a la corrupción del lugar, a las mujeres, a todo aplica ese cinismo y está muy involucrado en lo que será la muerte y cómo mueren las personas. En un momento dado, el enterrador está tirando huesos aquí, allá y acullá, y él recoge un hueso y dice, válgame, este hueso seguramente era de un abogado. Y cuando tenía todos sus momentos, etcétera. Luego agarra otro hueso y dice, este hueso seguramente era el del señor don fulanito que quería pedirle al señor don menganito tal o cual cosa. Y luego por ahí encuentra el famoso cráneo de Yorick, el bufón. Y al Yorick lo ve, y Yorick había sido bufón cuando él era chiquito. Ese es el famoso cráneo, Orlando. Es el famoso cráneo. Aquí tiene el cráneo de Yorick y dice, oye, Yorick, ahora ve a la recámara de tu señora y dile que por más cosas y plastas que se ponga en la cara, así va a acabar. ¿Sí me entienden? ¿Cómo hay ese sentido de la muerte? La muerte como corrosión, la muerte como que termina. Hay otro parlamento que dice Hamlet, dice, esta es ahora la señora de gusano, dice con gran cinismo, con gran ironía. Esta es la señora de gusano. Válgame, y ahora vela, ya tiene la crisma rota, así son los chistes, tiene la crisma rota y luego encuentra el polvo y luego habla de Alejandro y habla de César, válgame, finalmente y eventualmente todos nos convertimos en polvo. ¿Qué tal el gran Alejandro, el gran César? Seguramente terminaron siendo una pasta para tapar ahí un barril de cerveza. Es decir, hablando de lo que haces con los polvos, ¿me entienden? Y al mismo tiempo se ha mencionado que el polvo los hombres somos la quintesencia del hombre, o no sé qué, lo más fabuloso. Entonces, pero Hamlet tiene esta decepción tremenda y lo afecta en todos los momentos de su vida. No sé si te conteste más de lo debido. Seguramente sí. ¿Alguien más decías que había una pregunta más, Orlando? Sí, muchas gracias, Lía. Está también el profesor Gerardo aquí. Gerardo, dime tu pregunta, mijo. Hola, maestra. Pues la verdad es que creo que ya hubo varias respuestas a una pregunta que tenía, entonces más bien se convertirá en un comentario, ¿no? Primeramente, felicidades. La última vez que hablé de su libro no pude hacer preguntas porque cuestiones externas, pero déjeme decirle que cuando usted leyó los diálogos de las bromas, usted hizo una especie de dramatización Sí, muy, claro.
muy mexicana. O sea, Sí, déjame claro. decirle que es muy mexicana. Y al hablar del lenguaje, o sea, pensemos un poco en la relevancia que tiene Hamlet en el lenguaje hoy en día, en la facultad, ¿no? Para los mexicanos me parece que es tremendo, ¿no? Porque, vamos, nosotros como mexicanos, bueno, cuando uno estaba escuchando su interpretación de los diálogos, a uno como tal, o sea, yo les preguntaría, ¿les extraña del todo? O sea, hay cierto ingenio, ¿no? Y aquí me gustaría, pues, de una u otra manera encontrar un paralelismo en este tema que surge de la locura, ¿no? La pregunta que sea Laura, ¿en verdad está loco? ¿En verdad se la compramos? Y usted nos lo dice de una Yo digo manera que no, ortodoxa. porque No, él mismo yo dice, tengo me voy las a actuar como líneas loco. donde no. Y hay que recordar también que justo es esta locura lo que permite también la transgresión de su lenguaje. Y no Claro. solo eso, sino echar a andar, digámoslo, el poder de su imaginación. O sea, siglos después, los románticos iban a celebrar justamente a Shakespeare como un padre de la imaginación. Y para que la imaginación fluya, o sea, uno piensa un poco, usted hablaba del albur, e incluso de una especie como de paralelismo cuando él bromea con sus amigos, ¿no? Sí, Cuando Rosencrantz y Guildenstern. ese es un albur. Ese es un Entonces, albur. ok, si es un albur, o sea, el albur, ¿por qué es un albur y por qué hay que reconocer que en ciertos niveles alcanza un ingenio? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es que el albur puede o ha fluido libremente, o en algún tiempo, podemos decirlo? Porque también hasta cierto punto hay un tono de broma, ¿no? Pero Un no hay tono de agresión, broma, es menos agresivo. un tono de falta de seriedad, que esto se Exacto. da también en Shakespeare. Y me recuerdo, más allá de eso, me recuerda también pues yo creo que no sé si inaugure o si le da continuidad, para mí quizás lo inaugura, esta tradición cómico gótica, ¿no? También digamos, lo que decía ahorita de los huesos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX se iba a intensificar. Si uno piensa, por ejemplo, en un subgénero, si le podemos llamar así, de los famosos cuentos de fantasmas victorianos, en donde se acaba con un punchline, es decir, hay humor, ¿no? Hay humor negro en los Humor cuentos negro. de terror y todo, y uno se ríe Si en las uno se ríe. catacumbas, y uno siente cierta culpa. O sea, también yo creo que por eso es que también es muy celebrado Hamlet, ¿no? Porque diversas tradiciones, diversas facetas de la experiencia humana se entrecruzan. Lo que decía usted, o sea, es un Hamlet polifacético, por eso es tan complejo leer y abordar Hamlet, ¿no? Pero me parece que como usted lo hizo, incluso en el tono de la lectura, pues nos acerca bastante las bromas. Una broma requiere hasta cierto punto una traducción. Si uno lee las ediciones Arden, pues es casi media página son notas al pie, ¿no? Sí. Pero justo a mí me quedé pensando en esta parte de la locura, cómo se echa a andar justamente, es otra faceta quizás, ¿no? De Hamlet, ese Hamlet que finge ser loco, y el fingir ser loco para él le permite, Claro, insisto, dar rienda suelta a ese claro. nivel de imaginación. Claro, hay agresión. Está planeado, yo le diría a Laura. Es tan inteligente que lo planea. Eso yo lo que le diría a Laura. Él planea esta locura. Y básicamente era eso, ¿no? Lo que le quería comentar. No sé si Claro. alguien tiene un comentario, pero muchas gracias. Oye, inclusive muchas veces yo tenía que leer muchas cosas para redactar mi libro, ¿no? Ya cuando yo hice mi tesina, yo ya era muy señora y muy formal. Y entonces el profesor me dio muchísimas lecturas. Y entonces leí y leí y leí y leí. Y mucha gente decía, es que Hamlet no está loco, él planea todo esto, ¿sí? Entonces ya estuvo. Y los albures, lo busqué en español, son cosas mexicanas. Los albures son de otro tipo, ¿no? Y el cinismo también, a mí me interesa también mucho toda la actitud de Hamlet porque hay cinismo y hay mucha ironía entre la gente joven. Yo, por ejemplo, luego veo que entre la gente joven hay mucha ironía y dice que están haciendo bromas. Y digo, ay, de veras están haciendo bromas, como que yo pienso que están agrediendo, ¿no? Claro, ahí la línea delgada, ¿no? Entre la broma y la agresión también es una licencia, pero sí, justo estoy de acuerdo con usted en lo que... Perfecto, Gerardo. Y no sé esto qué tanta influencia haya tenido después en lo que tú decías de lo gótico y todo esto. Seguramente sí. Y ese tema tú seguramente lo manejas mejor que yo, ¿no? O el profesor Mariano también habla de lo gótico, ¿no?
Sí, sí, no, es algo que se me vino a la mente Claro. con todo lo que sobre todo esa escena de los huesos, que incluso es lo grotesco también. Es grotesco, por supuesto, ¿no? Es comicidad lúgubre, pero es grotesca, te digo. Está el emperador aventando y cantando, aventando sus huesos y cantando, te digo. ¿No te encanta aquella de que para quién haces la tumba? Pues para una que fue mujer, pero ya no es, ¿no? ¿Para quién? Para hombre no, para mujer tampoco. Pues entonces, ¿para quién? Pues para una que fue mujer, pero ya no es. Entonces, ese es una joya. Ese capítulo del enterrador es una joya de humor negro. Perdón, Julia, no sé si alzó la mano. ¿No? Cuando ustedes digan, muchachos, yo encantada. Sí. Pues si no hay ninguna otra pregunta, yo quisiera de antemano, pues, este, felicitarte, reiterar todas nuestras felicitaciones y todas las gracias porque nos diste la oportunidad de acompañarte en una vez más digo, este libro que muestra detalles muy, muy interesantes que yo creo que nos acercan mucho más, ¿no? A Hamlet, de lo que una película con grandes presupuestos nos podría hacer porque entendemos cosas muy, muy puntuales, ¿no? Que solo estos detalles nos pueden dar. Mira, Orlando, Y yo te decía que yo no había estudiado letras inglesas, sino que un alumno me empujó. Entonces yo ya daba clases de Hamlet. Yo di 10 años clases de Hamlet y yo tenía que leer y leer y leer y leer. Daba clases sobre A Room of One's Own de Virginia Woolf, etcétera. Y yo no tenía todavía mi licenciatura. Entonces, ¿qué crees? Libritos, lo que dije hace ratito, ayudas, libritos. Todas estas cosas están en Google. Y el editor del libro no quería que yo pusiera esa bibliografía, Orlando. Él me decía que yo ya estaba en otro nivel, que yo ya, eso era para otros. No, le dije, es que los alumnos tienen que entender que si leen obras ligeras sobre el mercader de Venecia, leer sobre el mercader de Venecia en un librito como esto de alguien muy bien preparado, y luego lees sobre las Emily Bronte, las hermanas, digo, la Wuthering Heights, y lees sobre, bueno, ¿de dónde? Esto fue una de tantas, de Hamlet, A Tale of Two Cities, y yo leía diestra y siniestra todo lo que llegaba a mis manos, porque yo tenía que a mis alumnos en clase darles lo más que pudiera yo, y a la hora de meterme todo lo que el profesor me dio también para que yo hiciera mi tesina, pues fue muy enriquecedor. Y entonces inclusive luego como maestra, me encantan los sinónimos, Orlando, lo mencioné, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir que es agresivo a que es corrosivo, o no es lo mismo decir que es sagaz a que es mordaz. Y todas estas palabras yo creo que a veces los muchachos no saben qué tan fuerte es la afrenta que están llevando a cabo, ¿no? claro, y la potencia que puede tener un un lenguaje sabido así manejar y No, para bien y el para pobre mal. editor, de las publicaciones de la UNAM, mira, se portó divino conmigo porque me dejó hacer todas las tarugadas que yo quise. Entonces, tengo una cantidad enorme de definiciones de palabras a pie de página, porque todas estas definiciones te enriquecen. Y yo pienso que este libro mío, yo me la creo, que como maestra enriquece el vocabulario de los muchachos. Digo, quizá no lo apliquen en la vida diaria, pero entre más vocabulario tengas, pues más conocimiento tienes del mundo en el que te mueves, ¿no? Y de los sentimientos, y de qué tan lejos puedes llegar, etcétera, ¿no? Entonces, me la creo. Claro, y pues nosotros tenemos ahora la oportunidad de gustarnos este gran compromiso, este caso que le hiciste a tu intuición, tenemos que también felicitar a ese alumno, también se merece No, nuestra divino. felicitación, El otro porque día me invitó a dar una plática en San Antonio, Texas. También en Zoom me invitó a que yo hiciera una presentación, pero ahí lo que me pasó, me di cuenta que la persona que me entrevistó me llevó a hablar nada más del Hamlet de Shakespeare. Y yo luego dije, no, Lidia, ¿a ti no te puede volver a pasar eso? Digo, tú puedes hablar del Hamlet de Shakespeare, pero tienes que hablar de tu Hamlet, el que Vygotsky dice que es mi Hamlet. ¿Sí? Me da permiso decir, ese es mi Hamlet, el que yo encontré, no lo estoy cambiando como la señora Rice, no lo estoy cambiando, porque los diálogos están idénticos tal cual en inglés de Shakespeare, y es más, la misma persona que me asesoró para mi tesina me dio el nombre de Ángel Luis Pujante en español, de todas las traducciones.
Y yo me fui a cambiar todas las traducciones que tenía yo de un señor, estos españolones de otras épocas que habían traducido al Hamlet, y yo lo tenía todo aquello en mi primera tesina. Y no, ya a la hora después que escribí este libro, volví a escribir todas las traducciones, pero ya con Ángel Luis Pujante, que ya era otra cosa. Y yo lo que realmente tengo mucho antojo, Orlando, y lo digo como antojo, es poderles llegar a los muchachos de letras inglesas y quizá las hispánicas. Yo ya lo planteé el otro día ante mi coordinadora, bueno, no ante mi coordinadora, sino a la esposa de Gerardo, para que le llegue a mi coordinadora, pero sería maravilloso juntarme con un grupo de muchachas de letras inglesas y decirles, miren muchachas, este es un ensayo sobre el Hamlet, y llevar libros. Ya encargué otra vez libros, porque yo tuve que comprar los libros, ya encargué libros para que el día que yo vaya a una clase de letras inglesas, a cada alumno de la clase yo le lleve un libro para que lo vea junto conmigo. Y con algunas de mis clases ahora, no lo logré con la clase de Ingrid y Julia y ellas, pero con algunas de las clases leímos los diálogos en inglés y alguien leía el español. Y leía yo el inglés y ellas leían el español, porque están pequeños, son 131 páginas. Entonces yo tengo realmente este deseo de ir más allá, no es egocentrismo, sino realmente de compartir este trabajo que no fue mío únicamente. Tuve una gran persona respaldándome para mi titulación. No digo el nombre porque, pues, digo, no tengo por qué tal que no le guste mi libro, porque él es más acá arriba, es más elegante y más erudito, y entonces mi libro es una babosadita comparada con las cosas que se escriben en la Facultad de Orlando. ¿Sí me entiendes? Bueno, pero para nosotros, yo creo, tanto para el Colegio de Letras Inglesas como para el DLFI, sería un orgullo decir que tenemos al Hamlet, ¿no? De la maestra Lidia, realmente. Y bueno, también mencionando ahora el DLFI, ¿no? Y antes de que pues, nos despidamos, Claro que ¿no? sí, Orlando. Yo quisiera invitarlos a todos ustedes el día de mañana a las actividades que van a tener, va a tener el DLFIL en su encuentro, tanto aquí en la facultad, ¿no? Una presentación de danza, y en la biblioteca que está ay, la biblioteca La Torres, librería, la la librería. librería, la La librería. García Terrés, ¿no? Sí. García Terrés, sí, y vamos a tener una presentación de lectura en lenguas originarias, ¿no? Vamos a Precioso. presentar la pasarela en kimono, ¿no? Vamos a tener también la presentación en textos orientales, y pues están cordialmente invitados a que nos sigamos encontrando. Ahí también hay que inscribirse, también hay que pedir permiso para participar. Sí, son presenciales, ¿no? Sí, todos van a ser presenciales, y tanto van a haber actividades desde la mañana hasta las 5 de la tarde. Y preferentemente sí se recomienda mandar un correo para tener contemplados, porque para igual, tener acceso. sí, y nos sirve también, bueno, de hecho, también vamos a tener la carpeta donde donde se van a ir anotando. Así que, no va a ser necesario como una inscripción en algún lugar. Claro, si quieren más información, el correo está abierto, pero con que ese día pongan su nombre en la libretita que vamos a tener, pues con eso va a ser suficiente. Muchas gracias, Orlando. Me diste miedo de pensar que eres de filosofía, pero no, te trataste muy bien. No, yo disfruté mucho Muchísimas gracias, Orlando. estas uniones, ¿no? Tan bonitas de la filosofía, la literatura y la psicología, ¿no? Claro. Por mencionar las más llamativas, ¿no? Pero te lo Oye, agradecemos Orlando, mucho. quisiera nada más darle las gracias a tres alumnas mías, 4 alumnas mías, que se vinieron de la clase de hace ratito a acabarme hoy de hablar aquí. Entonces, fíjate, me tuvieron en clase, que hablo rápido y luego digo, ay, pobrecitas, porque les bombardeo mi lenguaje rápido, ¿verdad? Y vinieron también otra vez a oírme aquí, y bueno, se los agradezco muchísimo, muchachas lindas, de veras, ¿eh? Muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a Gerardo, gracias a ti, Orlando, y bueno, a Laura, que participó también, y no sé si hubo más personas atrás. Y Vania, que se tuvieron que retirar, ¿no? Por otros motivos, pero ha sido un gusto, de verdad, Lidia. Gracias, bueno, Orlando, que te vuelvo de a ver, veras. que estás muy bien, y
Y pues ha sido un gusto estar todos aquí y nos seguimos encontrando en el DLP. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Orlando. Nos estaremos viendo. Yo estoy dando todo en línea, fíjate. Entonces no los veo mucho, pero a ver si en una de estas me desplego para allá. Me A ver si despego. tenemos la suerte. Muchas gracias. Gracias, la suerte mía, claro, la mía sería la suerte. Gracias. Chao a todos. Hasta